Hola, ¿qué tal familia? Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bueno, como todos saben, tenemos un podcast muy especial. Pues bueno, vamos a hablar de uno de los temas más interesantes sobre la industria del cannabis. ¿Es legal? ¿No es legal? Pues bueno, para el día de hoy nos acompañan dos invitados súper especiales. Por favor, permítanme presentarles al licenciado Rodrigo Rivera. Y pues bueno, un aplauso, por favor, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, buenos días. Y pues bueno, nos acompaña el licenciado Rodrigo Rivera. Rodrigo, un gusto saludarte. Y también nos acompaña esta noche Gaby Torres. Como todos ya la conocen, por favor, Gaby, bienvenida. Un aplauso, por favor. Hola a todos, buenas noches. Buenas noches, pues bienvenidos esta noche a este gran podcast. Pues bueno, sin más preámbulos, por favor, Gaby, un gusto saludarte nuevamente por acá. Ya estoy mucho por acá, ¿no? Ahorita ya me estás diciendo con gusto saludarme, pero yo no sé si en 15 días me vayas a decir lo mismo. Esperemos que sí. Ya la veo de nuevo. Gaby, platícame un poquito, ¿quién es Rodrigo? ¿Cómo conoces a Rodrigo? Rodrigo es un compañero de batalla. ¿No? Podemos hablar de ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos en una situación un poco fuera de lo común, o sea, en el MP. Ok. Pues empezamos fuerte esta noche, ya saben. No, estamos hablando de temas legales y para los que no me conocen a profundidad, quizás no saben que yo estudié Derecho, entonces esto es algo que me apasiona mucho, la parte legal. Y él, la verdad, trae una historia muy interesante de cómo llegó a luchar por los derechos de los consumidores, cómo tomó esa decisión de que el cannabis es su, digamos, un propósito en esta vida, ¿no? Ayudar a proteger toda esta industria. Y pues yo creo que mejor que nos cuente él cómo se convirtió en un defensor Claro que de sí, la Rodrigo. industria. Rodrigo, platícanos un poquito de ti. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces en esta vida? Cuéntanos. Ok. Vamos a empezar. Primero que nada, gracias por la invitación. Es un placer. Realmente disfruto este tipo de espacios, aunque luego me doy cuenta que no hago mucho por estar en público. Cuando me pediste la foto no sabía qué hacer. Es complicado. Y se la encontré con una no es foto fácil. vieja y luego dije, a ver, solo tengo fotos y videos de cosas que estoy en audiencias y demás. Eso suele pasar. Entonces, las personas que tienen las mejores historias a veces no las comparten, ¿no? Bueno, soy José Rodrigo Rivera Coronado, me conocen como Rodrigo Rivera, soy papá, soy abogado, soy defensor de derechos humanos también. Y como abogado, pues me dedico a ser abogado litigante o postulante en principalmente dos materias, lo que viene siendo materia penal y cannabis, pero de formación soy también abogado corporativo. Durante mi formación profesional tuve un poco de acercamiento con el Congreso local y los procedimientos legislativos. Uno de mis primeros trabajos fue precisamente trabajar en el sistema de administración tributaria, en el SAT, donde era abogado tributario. SAT. Sí. Sí, SAT, ¿no? Ahí fue donde conocí a uno de los monstruos de la administración pública. ¿Sí? Okay. Sí. Ahí, después de eso, estuve trabajando en la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, donde hacíamos y revisábamos
proyectos legislativos, lo que vienen siendo los decretos, iniciativas del gobernador y algunas iniciativas que preparaban algunos diputados locales o alguna iniciativa que venía del Congreso. Después de eso estuve trabajando en el Ministerio Público. Y ahí, como agente del Ministerio Público, estuve en diversas áreas. Entre una de esas fue ser precisamente fiscal de litigio. Ok, o sea, donde te cambiaste al lado oscuro. Sí, sí, donde, como dice uno de mis grandes amigos y sensei, donde aprendimos las artes oscuras del derecho penal. La parte que son muy oscuras aquí. La parte que no veíamos como estudiantes ni siquiera en los concursos. Poco tiempo después, por cuestiones del cambio de administración, fueron recortando plazas en fiscalía y yo me quedé sin trabajo en enero de 2020. Y a los pocos meses empecé a trabajar en común con otros amigos y fue que surgió de esa necesidad de saber qué estaba pasando. Por un lado, con los criterios de la Corte y por el otro, pues con todo lo que estaba cambiando con la pandemia y toda la masificación de la información acerca de la industria de la cannabis en otros países, me llamó la atención. Me dije, vamos a ver qué está pasando, y fue que en 2020, 2021 más o menos, formamos una pequeña consultoría. Digo pequeña porque todos seguimos siendo 3 autoempleados. Pero ya Sí. yo creo que los emprendimientos Como así son los empiezan, ¿no? emprendimientos, si no son así, no saben, ¿no? Sí, no. No sabe igual, o sea. Y es que esto es hecho lo de lograr las interesante. En especial nuestro emprendimiento, digo yo, con mi experiencia de Ministerio Público, mis otros socios que tienen habilidades en otros ramos, pues sí vimos que podíamos ahí más o menos colarnos en el camino que se estaba creando a raíz de la jurisprudencia y toda esa efervescencia que hubo en 2018 y 2019 de cambios normativos, legislativos y políticos. Dijimos, mira, creo que es por aquí, vamos a entrarle, y empezamos a tramitar nuestros permisos. Finalmente, de esto que se volvió como un side hustle, un trabajo extra o realmente una forma de Por seguir hobby, teniendo... ¿no? Algo así como un tipo hobby, ¿no? Sí, o más bien una forma de seguir teniendo ingresos en específico durante la pandemia, que se suspendieron las actividades. Pues teníamos que recurrir al juicio de amparo, y lo más práctico era el amparo en línea. Y También fue todo un tema porque cuando empieza toda la regulación, pues la parte legal era como nadie sabía, los notarios no sabían, los bancos no sabían, los abogados no sabían, los de gobierno no sabían, nadie sabía qué era lo que había que hacer. Tú les hablabas de CBD, de cannabis, de cualquier cosa, y la gente lo que empezaba era a correr en círculos, ¿no? Sí, en específico por la reforma de 21, ¿no? No, la de 2017. Ah, ok. Sí, la de 2017 estaba planeado modificar la Ley General de Salud para ir creando sistemas de lineamientos para dar permisos distintos tipos de cannabis. O sea, Yo empecé a desde el investigar. 2017 empezó como todo este tipo de regulaciones. Sí. Se empezaron a trabajar 2017, 2015 más o menos. o sea, tardaron básicamente 5 años. Yo ingresé, insisto, a partir de 2020 en este show, a raíz de que dejé el Ministerio Público, porque yo era el fiscal que te detenía y te formulaba imputación y te vinculaba y te dejaba preso por delitos contra la salud. No lo juzguen, es su trabajo. Así es, era el trabajo. Ahora está en un proyecto que se llama Retribución. Justicia social. Sí, claro. Digámosle justicia social. Justicia social, sí, porque realmente es necesaria. Sí, entonces fue que empezamos a ver este tema, y luego pues una cosa va con la otra. Claro. Yo sé cuál es el trabajo que se debe realizar durante el caso de una detención, y pues como Ministerio Público, una carpeta de investigación por delitos contra la salud es re fácil de integrar, porque de entrada pues, no tienen víctima. Claro, Entonces, o sea, solo son un informe, 2 periciales, y ya está, ya tienes todo. Cuéntame qué hiciste y cómo lo hiciste y ya. Ya ¿no? tienes, O sea, básicamente. ya tienes todo, ni siquiera, insisto, no hay una víctima. Y ahí es donde viene el problema al que siempre voy a estar abordando. ¿Cuál es la problemática de la cannabis en el país? Que históricamente existe desde la colonia. Esa es una parte interesante. Se le conoce como cáñamo de indias en la literatura antigua.
que históricamente se empezó a prohibir primero en la ciudad de México. Esa es una parte interesante, que se le conoce como cáñamo de indias en la literatura antigua. Y actualmente, pues ya la ley que históricamente se empezó a prohibir primero en la ciudad de México. Esa es una parte interesante, que se le conoce como cáñamo de indias. Y esa misma ley general de salud, actualmente, pues ya irónicamente, pues sí, ya no. Como que ya no, que siempre no. ¿Qué dijo mi mamá? Que siempre Ya no. no es representativa, porque la sociedad cambió. Sí, ya hay una concordancia irónicamente proteger la ley. Como que ya no, que siempre no. ¿Qué dijo mi mamá? Que siempre Ya no no. es representativa En la sociedad. Sí, y ciertamente ha tenido reformas a la ley general de salud. Por ejemplo, crearon nuevos delitos Siempre en no. materia de quienes se roben, la sociedad, trafiquen o no sé qué otras conductas eran. Crearon nuevos delitos en materia, pero no tocaron la parte que se refiere a la clasificación de sustancias. Por ejemplo, el artículo 235, que es el que nos clasifica la planta en general como un narcótico o estupefaciente. Cuando que, pues, si entendemos que precisamente es una planta, cuenta con diversas partes: el sistema radicular, los tallos, las hojas, las semillas, los frutos. Y hay otro criterio, que es que si el cannabis es una planta y nosotros nosotros lo descubrimos, pero no lo creamos, entonces lo podemos regular, pero no prohibir, ¿no? Se supone. Sí, técnicamente sí, técnicamente. Como sí. la lechuga, ¿no? Pero más Sí. divertida, al final del día. Sigue siendo una planta, ¿sí? Sí, como una zanahoria que tiene sus propios componentes. Exacto. Sí, es que es interesante porque en esa reforma de 2017, precisamente lo que estaba planeado era que se empezaran a ir creando de manera escalonada una industria y de manera ordenada para ir levantando el sistema de prohibiciones poco a poco a través de ciertas áreas, principalmente por el litigio de las mamás, Okay. de los niños y niñas que tenían problemas de salud. Ahora sí que no fueron los marihuanos, fueron las mamás y papás. Siempre, generalmente son las mamás las que van cambiando. Sí, fueron los mamás y papás. Ahí está el caso de Patricia Mercado, está el caso de la familia Elizalde, quienes estuvieron empujando a través del litigio la regulación y que se pudiera tener por lo menos un primer acceso con fines medicinales. Claro. Eso fue lo que se había logrado con anterioridad y fue en ese sentido que se fue haciendo la reforma. Sin embargo, el comisionado en ese entonces, creo que era Sánchez y Tepos, al terminar su administración, pues no sé exactamente cómo estuvo el movimiento dentro de la administración, pero a los fines de esos últimos meses se creó una ventana de tiempo en la cual empezaron a otorgar permisos para comercializar productos de CBD que no contengan THC, Okay. porque esa era lo que se Yo había creo prohibido. justo eso es una parte muy importante, ¿no? Que hablar de CBD no es hablar de marihuana, ¿no? Porque pues al final del día son cosas que sí van de la mano, pero pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo CBD, THC. No es lo mismo el tomate verde que el tomate cherry, ¿verdad? Exacto, al ¿Es final lo del mismo? día es una Sí. cierta variedad. Sí, exactamente. Es Ese muy agronómica, pero realmente Sí. es así. Bueno, es que si nos vamos a términos químicos aplicados a la vida cotidiana, es como que te pregunten y te digan: oye, tu zanahoria que compraste 1 kilo, ¿cuánto betacaroteno tiene? ¿Sí? Okay. El betacaroteno es una molécula muy propia y característica de las zanahorias. Entonces los cannabinoides son esas moléculas que son propias del cannabis. De hecho, al igual que los políticos mexicanos, en la marihuana cada vez que le inventan, cada vez que le investigan, le encuentran más propiedades. O Entonces, sea, ni para dónde hacerle porque ya se dieron cuenta que pues Yo creo que los políticos no los queremos investigar, porque las propiedades que tienen no son curativas. así es, pero tienen muchas. Eso sí. Entonces, Y cada ahí vez es que donde buscas, viene lo ahí es más. interesante. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el agua tiene la molécula que está compuesta de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. En el caso de los cannabinoides, por tratarse precisamente de una planta y que son moléculas que involucran partes de azúcar, es carbono, hidrógeno, y forman distintas cadenas, y una de esas formas de establecer las cadenas es el tetrahidrocannabinol o el THC, que es lo que está prohibido en la ley. Pero insisto, es como hablar de una zanahoria, así como tiene betacaroteno, tiene zeta-caroteno, tiene otros tipos de componentes que en sí constituyen la zanahoria y todas sus propiedades que la hacen ser zanahoria. Claro. ¿Sí? Tanto por el color, por
La morfología. La morfología, los características. aromas. De hecho, tanto muchas frutas como la cannabis cuentan con terpenos como limoleno, Sí, claro. merceno y demás. Los terpenos son los olores de las plantas. Exactamente, son las Es lo que moléculas. tiene la lavanda, el romero, todos esos olores Sí. son terpenos, ¿no? Sí, el olor a tierra, a limón, a dulce, a cítricos, a frutas, gasolina. a gasolina, por ejemplo. La Esos son los terpenos. Aquí lo interesante es que, insisto, en la ley lo que se prohibió es una molécula en específico. Las demás, que es, por ejemplo, donde estuvo entrando, recuerdo, El CBG, el CBG, el CBN, ¿sí? Ajá, que los utilizamos mucho aquí en Happy como fórmulas magistrales. Exactamente. Esos son los demás cannabinoides que no están prohibidos en la ley, que los seguimos investigando y encontrándole propiedades medicinales, curativas, para la ansiedad, inflamación y demás, porque pues es que, insisto, no deja de ser una planta y las plantas han estado miles de años durante nuestra civilización y hemos podido darle usos. Ahora sí que el problema no es la planta, sino el uso que le des. Claro, y según tengo entendido que no nada más este tipo de plantas de cannabinoides contiene estos cannabinoides. Hay otras plantas que tienen cannabinoides también, ¿correcto? Sí. Sí. Entonces, Árboles y otro tipo de plantas. Sí, aparte es algo que está en la naturaleza, estaba ahí antes de que nosotros existiéramos, estaba ahí y se desarrolló en la cultura durante milenios casi, básicamente, y sus usos han sido muy diversos, no solamente recreativos, sino todo el uso industrial, todo el uso medicinal. Entonces no es justo de pronto que porque vivimos en esta generación y con esta visión no podamos tener acceso a lo más valioso que tenemos, que es la naturaleza, al final. no, y aparte del bienestar, ¿no? El derecho a estar bien, sentirte bien. Sí, sí, precisamente esos fueron los argumentos de la Corte al otorgar los primeros amparos, insisto, a las mamás. Sí, insista a las mamás. Nosotras insistimos siempre. Insista ahí, fue el tema de las mamás, de los papás, que este sistema de prohibiciones que establece la Ley General de Salud afectaba su acceso a el derecho a la salud. Así Claro. como también, en su posterior momento, la Corte dijo que afectaba el libre desarrollo al derecho a la personalidad. Ese es un Sin criterio. embargo, a la presente fecha, se emitieron unos criterios, es decir, el reglamento para la producción de marihuana con fines médicos y científicos, pero tiene demasiados requisitos que no puede cumplir un particular, incluso una empresa mexicana difícilmente. ¿Quiénes sí lo podrían cumplir? Una empresa farmacéutica transnacional. ¿Sí? Okay. Así es como salió, de hecho salió en el actual sexenio, salió en 2021, en enero de 2021 salió ese reglamento. Le pusimos cariñosamente el elefante blanco. Ese. De hecho, en ese entonces me entrevistaron porque estaba aprendiendo el tema del reglamento y nadie entendía. Y yo les dije, pues es que no hay mucho que entender porque no está claro el reglamento. Es ambiguo, pero eso es bueno porque también nos dejó algunos huequitos la ley para Sí. surfearlos, ¿no? Sí, y ese es el detalle, que esos son los pocos criterios que fueron abriendo, rompiendo el sistema de prohibiciones. Y es lo que hoy en día nos trae una pequeña industria incipiente de la cannabis. Sí, es una industria que todavía nos queda claro que no está completamente regulada precisamente por todas lo complicado que es entender y separar la parte medicinal de la parte lúdica, ¿no? Sí. Es un criterio que básicamente lo divide, como cuando yo les explico la planta, ¿no? Yo les digo, pues la familia se llama cannabis sativa y ahí entra todo, cáñamo, Sí. lo lúdico, lo medicinal, entra Claro. todo ahí, ¿no? Y entonces si es lúdico es cannabis sativa porque tiene más THC y pues la cannabis sativa puede ser el cáñamo, entonces ¿cómo se lo explicas a las personas? Es muy... Es que justo La lo línea es muy que delgada, hemos hablado mucho en muy, otros muy podcasts, delgada. en podcasts anteriores, que la desinformación, pues la verdad es que es por lo cual no estamos tan abiertos. De por sí, en México no tenemos la cultura de poder adaptarnos a cosas nuevas. Ni de A veces estudiar le tanto. tenemos miedo a las cosas nuevas, ¿no? Entonces, esta desinformación, la verdad es que pues es un mundo que apenas va creciendo, una industria que pues Muy apenas nueva. está saliendo. Sí, Y totalmente. a pesar de no estar completamente regulada, ¿qué es lo que tú ves en el futuro de la industria? O sea, tu criterio obviamente no depende de nosotros, porque si por nosotros fuera,
No lo puedo decir, pero Sí. si por nosotros fuera ya estaría completamente regulada porque no tiene sentido tampoco dar una ley, ¿no? Hacer las medias y que luego que el SAT nos dé sellos fiscales para poder facturar, nos dé permiso, gobernación, y luego no se pueda terminar la trazabilidad por temas del mismo gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué podemos esperar? Falta? Voluntad política para resolver este tema. Ganas. Más puede el que Ok. quiere que puede, Voluntad ¿no? política para resolver este tema, porque a quien le interesa, pues se enfrascan en litigios de 1 año, año y medio, 2 años, para obtener algún tipo de permiso. Y para que precisamente con este permiso no vayan a prisión. Claro. Entonces, ahí está. Ahora bien, seguramente alguien del público va a decir, no, es que yo conozco un punto aquí en el lugar donde yo vivo, aquí puedes ir a comprar y hay cherry, ya hay lemon punch y lo que quieras. Yo sé que esos lugares existen en México, pero no están previstos por la regulación. ¿No están regulados? Ahora sí, Claro. dependen mucho de los usos y costumbres de tu comunidad, de tu municipio, de la ciudad Justo. donde vivas. Ay, qué tan marihuano sea su Y municipio. sí, sobre todo la permisibilidad que existe ahí por parte, no sé si de las autoridades o quienes tengan el poder fáctico de cómo Claro. se pueda llevar ahí. Al menos en mi estado no podemos tener ese tipo de espacios tan públicos y abiertos. Pero sé que en otras partes de la República sí, y ahí es donde viene lo interesante. Son casi como franquicias, ¿no? Tenemos un sistema de prohibiciones que aplica para todo el país, que insisto es una ley de 1984, que ya requiere Hace varias 40 años. modificaciones y adecuaciones. No nos representa Que como sociedad ahorita. la Suprema Corte de Justicia ya dijo que se hagan las modificaciones para ¿Pero el quién tema las va a hacer? del consumo lúdico, y ya pasaron 4 años y no se hicieron. Sí, ahora de hecho Que eso también los pone a Cofepris en un entredicho, ¿no? Porque, por ejemplo, si se supone que hay algunas actividades, como por ejemplo el CBD, que ya está permitida, ¿no? Pero ellos no tienen sus regulaciones completas, entonces la ley está vacía completamente, ¿no? Sí, hay una dislocación procesal propiamente, como se le llama, porque por un lado le dijo la Corte a la Cofepris, necesitas que el Congreso de la Unión legisle los procedimientos o alguna ley, pero pues no se concretó en ningún momento el procedimiento de regulación de la cannabis, incluso al menos Digamos que fue falta de comunicación. no falta de comunicación, sino que los partidos estaban queriendo hacer cada quien como que su proyecto. No se pusieron de acuerdo en gobernación. No se pusieron de acuerdo con todos los intervinientes, Claro. y lo quisieron manejar únicamente los partidos con sus bancadas. Finalmente el partido mayoría hizo una última iniciativa en la que tuvimos la oportunidad de participar en el foro. Se quedó una iniciativa que se llamó la craviotinia, así le estaban diciendo esa iniciativa, que era basada en otras propuestas anteriores. El problema es que ya existen más o menos 12 o 16 iniciativas de regulación de la cannabis y pues ninguna vio la luz. Lo que sigue, insisto, el sistema de prohibiciones que nos deja ese pequeño marco de lo que Para no poder sea trabajar. THC, sí lo puedes hacer con ciertas Que eso también se me escapa. requisitos muy específicos. El tema de que las regulaciones tengan que ser internas, porque existen protocolos internacionales para la industria del cannabis, que son los protocolos que utilizan las otras 40 países que tienen tienen CBD y otros cannabinoides y trabajan con ellos, y esos protocolos son los que permiten la importación y la exportación. Entonces no entiendo México por qué tiene que sacar su propio protocolo en vez de agarrar uno que ya existe y tropicalizarlo a las necesidades del país. O sea, como que se quieren inventar algo que ya está inventado, ¿no? Sí, no entiendo realmente por qué, más que sea por la falta de interés. Solamente. Insisto, para que yo considere que esta vez se está hablando en serio de que se va a regular, habría que sentar a los titulares de seguridad pública, al titular de la CDN, y decirles, oye, queremos hacer esto, ¿cómo lo podemos hacer? Tendría Por ejemplo, que- el SAT dijo que sí, claro, quieren recabar impuestos, les interesa. Claro, Y recaban totalmente. impuestos. Crear una industria significa que vas a pagar impuestos de nóminas, impuestos sobre la renta, derechos, IVA. permisos locales. Insisto, es generar una industria en sí, es muy complejo por todos los requerimientos
financieros, estratégicos. Tenemos una idea aquí de eso, poquito. De producción, de Logística. almacenamiento, logística, financiamiento ya lo mencioné. Pero sí, es sumamente complejo. Y el detalle es que, insisto, quisieron verlo los políticos de ver de qué manera pasaban una iniciativa que ellos se vieran beneficiados, pero en ningún momento se Pero en resumidas cuentas se estaban repartiendo un pastel que todavía no estaba en el horno, ¿no? Así es. Se estaban repartiendo un pastel que no sabían cómo se hace. Pasa mucho, yo creo, en varias industrias, porque no es tampoco un caso solamente del cannabis, también, por ejemplo, cuando empezaron a exportar carne o algunos tipos de cosas, no tenían los reglamentos totalmente, entonces Sí. Empiezan a poner trabas a las cosas antes de que se vuelvan exitosas, ¿no? Es Sí. una mentalidad un poco extraña, porque bueno, ya encontramos la mina de oro, ahora vamos a repartirnos vamos a repartirnos quizá lo que encontremos en la mina de oro, y si no hay nada, pues ya nos estamos peleando desde ahorita Sí. por algo que ni siquiera sabemos si existe o no existe. Sí, sí, Se sí. parece mucho a tantas historias que Sí. Sí, y justo eso yo creo que De terror. tú como especialista o algo que tú has estado tratando de muy de la mano, ¿crees que tarden mucho todo este tipo de regulaciones? ¿Tú cómo ves este crecimiento? es voluntad, es como dice, voluntad política, definitivamente. Yo solo llevo 4 años en esto. Hay quienes llevan un poco más de tiempo Llevo 9. y los he visto muy entusiasmados, incluso siguen haciendo lobbying, van a la Ciudad de México, van al Congreso, se entrevistan con los diputados, se Vamos entrevistan a con las los secretarías, secretarios, vamos. y platican de los beneficios de la cannabis y les dan sus muestras, y dicen, sí me gusta, está padrísimo, y uno que otro legislador dicen, hey, yo también fumo. Pero no se traduce en una votación en la que digan sí. Sí, porque Se aprueba una ley que regule la cannabis y que levante este sistema de prohibiciones que, insisto, ha tenido y tiene a muchas personas en la cárcel sin necesidad. por una planta. Si algo estoy convencido profesional y éticamente es que nadie debe estar preso por una planta. Que vayan a prisión las personas violentas, los que roban casa habitación, los que hacen huachicoleo. Lo todos que los vulneran dicen el bien jurídico tutelado más importante que hay, que es la vida humana, ¿no? La vida y la Exacto. dignidad humana. Sí, porque ahí también vamos a tomar en consideración eso. Los delitos contra la salud buscan proteger ese ambiguo, abstracto y medio raro que se llama salud pública. Luego entonces, ¿por qué puedo considerar más peligrosa una planta que, por ejemplo, un refresco embotellado? Que yo sé que ese refresco embotellado puede causar este problema y este problema y este problema. Y que no tiene ningún fin en la sociedad, porque Ajá. ¿para qué sirve un refresco embotellado? Y si vamos a ese tipo Creo que nada. de alertas Para enfermarte. y prohibiciones, pues recordemos lo que hicieron de remover la publicidad de todos los personajes y el branding. Claro. Sí. Tú sabes que los productos que tienen 4 etiquetas no son buenos para la salud, pero vas y los consumen. Y ningún policía va y te dice y te arresta, oye, no puedes llevarte tantos Twinkies. No, aunque, Lo mismo ocurre. aunque se vaya a convertir en un problema de salud pública, porque tenemos Aunque un me problema vean- de salud pública por la obesidad aquí Aunque en me México. vean, sí, claro, aunque me vean en el carrito del Walmart, así con obesidad, como el capítulo de Homero, comprándolo, nadie me lo va a prohibir. Como que nadie te prohíba tener todos los hijos que quieras, aunque no tengas ni Sí. con qué darles de comer, ¿no? Y nadie te lo va a prohibir Sí, tampoco. y lo mismo ocurre con el tema de la posesión de cannabis y los 5 gramos. Técnicamente está prohibido tener o poseer cannabis dentro de tu radio de acción y disponibilidad, en tu vehículo, en tus pertenencias o en tus cosas. Sin embargo, pues es lo que estamos planteando ahorita en las nuevas demandas, que pues es absurdo esto de los 5 gramos, que no lo consideren como algo que sea para consumo personal o inmediato. ¿Por qué? Pues hacemos el símil. Yo, por ejemplo, tengo ganas de tomar una copa de vino. Voy y me compro una botella de vino, me Claro. tomo una copa y luego me la sigo tomando. O no, me la tomo y pido 2 más. Nadie me va a arrestar por hacer eso. Exactamente. En cambio, si tengo, por ejemplo, 5 gramos vienen siendo o 5 joints de 1 gramo, o en mi caso, 5 cigarrillos. O en mi caso, no, no. porque aquí todo el mundo no sabe lo que... 2 de 2 gramos y medio, 2 de 2. ¿Sí? ¿Qué tal si a mí se me ocurre que voy a tener el fin de semana libre y en vez de necesitar 2, voy a llevarme
7. Aparte traen su basculita y todo para pesártelo ahí en el momento de la Y detención. me preparo mis 7 No, para ¿verdad? estar el fin de semana. Y dice, no, eso es narcomenudeo, te va a decir el policía. O sea, si yo me compro 48 cervezas, evidentemente puedo tener un riesgo a la salud. Claro. Pero nadie me detiene por hacerlo. Sí. Digo, ahora si estoy Hasta te conduciendo... las felicita, de está buena la hipotenusa, ¿no? fiesta, ¿no? Digo, ahora si estoy conduciendo bajo los influjos del alcohol, sí puedo entonces cometer sí. una infracción de tránsito. Claro. E incluso los jueces de distrito, los otorgadores de autorizaciones, te lo recomiendan, que no utilices maquinaria pesada ni vehículos cuando consumas cannabis. Y ahí es donde viene el meollo del asunto con el tema del litigio actualmente. Ya están las sentencias y los criterios. El problema es que las dependencias que dependen del Poder Ejecutivo están en un total desacato o no están haciendo su parte. Entonces, en resumen, podemos decir que hay que seguir empujando, hay que seguir buscando que Gobernación se ponga de acuerdo, que la voluntad política se cumpla. De hecho, va a llegar un momento en que lo van a tener que hacer, porque no pueden tener toda una industria sin regulación con puros números que no tienen adentro ningún contenido. Eso es más irresponsable, ¿no? Sí. Sí. Que acabarla de regular como tal y que ya ir ajustando los mecanismos de trazabilidad que sean necesarios en el camino. Y es que esa es una parte bien interesante que estás tocando, que también tiene que ver con la educación. No se han realizado por parte de universidades o alguna dependencia del gobierno estudios que estén enfocados directamente al tema de cannabis o cáñamo en México. No existe ninguno reciente. Lo único que hacen es remitirte a la Convención de Narcóticos o Estupefacientes de 1968. No, mejor que entonces vamos a decir que Lázaro Cárdenas decía que los productos, que los narcóticos no se podían prohibir, se tenían que regular porque el Estado no tenía capacidad para prohibirlos, ¿no? Y es que eso es lo interesante, que volvemos a esa dicotomía histórica. Si antes se permitía, ¿por qué ahora no? Sí, porque ahora que hay esa industria en otros países no lo permiten. En Estados Unidos, por ejemplo, hicieron ¿Por qué será? No esa vamos a decirlo aquí en cámara. Esa transición en el cual los expertos cultivadores de maíz, que ya tenían una técnica, tecnología y metodología, pues a través de las universidades empezaron a investigar qué cosa, cannabis, y es lo que ahora ves en los distintos estados de la Unión Americana, que ha generado diversas regulaciones, pero se ha investigado, Sí, es que y hay que demás. beneficiarse de la investigación. Pues aquí en México entonces definitivamente nos faltan años, nos Sí, falta... incluso Claro. para registrar dentro de la industria, si te dedicas al área de nutrientes o servicios de jardinería, los growers, pero en materia fiscal, digo, no es para ofender, yo respeto mucho ese trabajo. Pero Hay que tener en materia dedicación, fiscal, amor. en materia fiscal están como servicios de jardinería y horticultura, no aparecen como tal. Aquí el tema es que incluso para que tú puedas registrar algún nutriente específico para plantas es un relajo, porque es con la COFEPRIS también. Sí, Porque la verdad de que la hecho. COFEPRIS en estos momentos está topada en sus ¿cómo se llama? Como que todos, sí, ve con él y ahí arréglate, ¿no? ¿Quién Sí. te diga qué? Pero tampoco es culpa de toda la institución, porque la institución responde a quien más. Entonces, si a mí me dan, la ley que sale en el 2021 dice, tienen que hacer todos los cambios pertinentes para que esta ley pueda ser funcional, pero no Sí. les vamos a dar presupuesto. No, pues. El gobierno no les va a dar dinero. Miran a ver de dónde sacan el presupuesto para contratar especialistas, para contratar más gente. Entonces, tú quieres abrir una industria que se tiene que en el medio, que tiene que beneficiarse de la tecnología y de la investigación científica para poderse desarrollar de manera sana, pero no vas a dar presupuesto de ahí. O sea, no vas a invertir ni un peso en eso, pero sí vas a querer cobrar impuestos de ahí. Claro. O sea, es como el emprendedor que no quiere invertir en su negocio, pero sí quiere que el negocio le reditúe un Sí, millón de no, pesos. Si no, tú quieres no es ganar posible. un millón de pesos, tienes que invertir por lo menos 200,000 pesos. No existe un negocio que te vaya a dar dinero No. Sí, si tú no. no inviertes, ¿no? No, tienes Existe, que a ver, tener- porque quiero que me lo digan dónde está. Bueno, nosotros tenemos uno donde inviertes a partir de 800 pesos y tienes la oportunidad de entrar en una plataforma y de poder entrar a un negocio. Pero es al una final del día no oportunidad. vas a ganar los millones si no estás haciendo nada. No, y O sea, obviamente... necesitas trabajo, dedicación y esfuerzo. Y mover tu inventario. Si tú no Claro, compras totalmente. si tú compras 20,000 pesos de inventario, tú vas a vender 20,000 pesos. Pero si compras 5, vas a vender 5. Efectivamente, sí, yo creo que es eso. Es igual, es lo Y mismo. justo, con la justo ya regulación. en todo esto, pues yo creo que aquí ya me salen ciertas dudas, ¿no? Por ejemplo,
no sé, yo creo que muchas personas todavía le tienen como miedo porque pues, supongamos, yo trabajo en alguna empresa donde pues que constantemente me hacen un antidoping y si llega a salir esta molécula que yo lo consumo porque yo sufro de ansiedad tal vez y yo lo estoy tomando porque a mí me relaja, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo en estos casos? Hay dos opciones. Principalmente los trabajos donde hacen ese tipo de exámenes son los exámenes de control de confianza. Yo los tenía cuando trabajaba en el gobierno. Entonces, si trabajas para el gobierno, sí sería un problema. Yo les recomendaría tramitar su autorización sanitaria de uso lúdico, o si tienen acceso a un médico y que ese médico cuenta con un recetario electrónico y esté autorizado para recetar ese tipo de medicamentos, lo pueden hacer. Insisto, el detalle es que son suplementos alimenticios. Los suplementos se recomiendan, no se recetan. Exacto. Si puedes conseguir recetas, sí, pero son muy pocos los médicos en todo el país que pueden hacerlo. Claro. Sí, no tiene sentido que te receten algo que se supone que es como si tomara, pues no sé, alguna vitamina, ¿no? Ajá, te voy a dar una calcio, receta como hierro, si fuera X. un medicamento controlado. Sí, no tiene sentido. Sí, y ahí cambia. Entonces, como es una suplementación, pues no tiene las características propias de otras sustancias, ¿sí? En este caso es lo que nos permite tener que se vendan en ciertas farmacias y en ciertos lugares gomitas y aceites y demás que contienen CBD, pero insisto, es solo un pequeño componente de la planta, o sea, la planta tiene múltiples usos. Es mucho más rica, ¿verdad? La planta tiene múltiples usos. Sí, no, porque precisamente no deja de... cualidades, sí, pues. Sí, en sus cualidades, sí, totalmente. Podemos utilizar las raíces para hacer fibras, los tallos. Sí, claro. no solamente lo que es extraer volúmenes de materia vegetal, hasta poder sacarle un polvito de una molécula en específico, que eso es el CBD. Claro. Sí, o sea, incluso en la parte alimenticia, ¿no? La industria alimenticia. Semillas la gente, los corazones de hemp, que están en todos los supermercados prácticamente, pues esas son semillas de cáñamo. Sí, efectivamente. ¿Qué más tenemos? Para la alimentación, ¿sí? ¿Qué más le podemos decir a los consumidores, ya sean de uso lúdico o del tema medicinal, para que ellos puedan protegerse en caso de que pues alguna autoridad... Wow, vamos a hacer otro podcast nada más de ese tema porque es, wow. O sea, legalmente yo sé que es muy a criterio, ¿no? Es muy a criterio legal. Son múltiples escenarios. Si alguien quiere ayudarnos ahí con las permutaciones, son 32 estados de la República, son 4.470 municipios. Y en cada uno se manejan a su gusto y antojo. Entonces, súmale 3 factores más que vendrían siendo los policías de Guardia Nacional, policías estatales o municipales. Factor número 4, mientras más difícil esté de pronunciar el municipio, menos capacitada está la policía. Ok. Entonces, ¿sí? Un ejemplo de municipio difícil, no. Tixcacalcupul. Ok. Un gran ejemplo, ¿no? De igual manera yo quiero también recomendar, hacerles la invitación a ustedes que nos están viendo a que vayan dejando sus preguntas para, pues más que nada que nosotros nos ayude a responder todas sus dudas, porque nosotros estamos bien entrados aquí y ya no queremos ni parar, pero igual recuerden irnos mandando sus dudas para irlas resolviendo y pues bueno, ahí vamos avanzando, ¿no? Pues entonces esto es a tema de mucho de criterio todavía, ¿no? Aunque sí, obviamente, si tienes el tema del CBD, pues no es realmente ningún tema legal en eso. No te van a detener, no te van a meter preso. No, de hecho, tú puedes tener, no lo sé, me vino a la mente las bebidas energéticas. Que venden en el Oxxo, que tienen cannabis, ¿no? Que tienen CBD. Sí, es que de CBD, pronto venden en el Oxxo, venden en la farmacia, venden en todos lados. El CBD ya lo venden en todos lados. Sí, incluso hace rato que fui a una tienda de autopartes, venden aromatizantes. ¿Pero qué tú quieres? ¿Que te caiga la K9 o como? Voy a echarle que huela a cannabis aquí para que lleguen los perros de la fiscalía, ¿no? Son los clásicos aromatizantes de pinito, pero este huele a cáñamo.
Ok. ¿A quién le gusta la Tiene ese sabor adrenalina? tan peculiar, ¿no? Huele a cáñamo en ¿Y específico. cómo lograrán hacer la distribución? Porque es un aromatizante con terpenos de, o sea, las probabilidades de que te lo paren en cada paquetería donde huele un perro Y, es y justo eso es lo que nos ha estado 200.000%. pasando, ¿verdad? Ahorita es lo que nos ha estado pasando, porque, por ejemplo, en el evento que tuvimos en Michoacán, nos detuvieron un paquete con más de 400 productos y se lo llevaron a la fiscalía. Al día siguiente nos lo liberaron. ¿Qué acaba Porque de pasar tenemos- ahorita? Por sí, ejemplo, en Chihuahua. en varios estados del país, nosotros como tenemos distribución nacional, sí nos ha tocado eso de los 4.000 municipios y los 32 estados y que cada uno se maneja de maneras diferentes. Pero en el tema específico del CBD, realmente con la documentación que tenemos, automática, o sea, nada más enviamos la documentación y nos liberan los paquetes. Sí. Sin embargo, todavía ellos pasan y si huelen el paquete, si el perro pasa y huele más o menos el paquete y ve que es algo extraño, se lo pueden llegar a Sí, a justo llevar. lo que hablábamos hace rato. O sea, el perro va a oler que son cannabinoides. No te va a decir, está compuesto tu producto de esto. No, de todavía esto. el perro no. Exacto, ¿no? Entonces, Un justo no sé esa cómo. desinformación o lo que no han sacado las regulaciones es lo que, pues, nos detiene en todo, ¿no? Es eso lo que hace es que haya falta de criterio en algunas áreas. Por ejemplo, si tú vas al SAT, ellos tienen muy claro el arancel donde te van a cobrar los impuestos. Ellos sí lo tienen claro. ¿eh? Claro. No tendrá claro Cofepris cómo es la regulación, porque se la tienen que traer los extraterrestres, porque no existe ya una regulación que se hizo y que se bajó, no existe una regulación internacional. O sea, esas cosas no existen. Sí existen. Para ellos no existen porque les es propio, ¿no? O sea, el tema es eso, es voluntad para que ya terminen de regular las áreas, por ejemplo, en la parte de logística, que se pueda, que las paqueterías ya tengan sus reglamentos internos para poder mover este tipo de productos y tengamos ese pues estándar de competencia, por así Claro. decirlo, ¿no? Sí, normas oficiales mexicanas que sean específicos para cannabis. Y es No algo que me hay- llama mucho la atención porque no muchas dependencias del Poder Ejecutivo toman en consideración las normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas son estándares de calidad. Las NOM. Las famosas NOM. NOM, sí. ¿sí? O sea, hay normas oficiales mexicanas de cómo lavarse las manos, cómo aplicar medicamentos, cómo Cualquier producir cosa, cualquier hacer- tipo exacto. de alimentos. Ese tipo de regulación es la parte secundaria que vendría es parte a estudiarse en una regulación. Sin embargo, Y cómo se insisto, deben enviar los productos, cómo se debe hacer el cómo tema hacer de el los- embalaje, cómo el hacer, transporte. claro. Sí, sí, Y sí. uno sigue esos estándares de competencia, pero si no existen, Sí. que ¿cómo? Sí, lo que se conoce como ¿Qué hago? Pues sí. el símil en productos cárnicos del sello TIF. Claro. Sí, claro, que cumplan con los requisitos y los procesos. Ya sabes que tiene ciertos requisitos y que lo que estás comprando Es calidad. pues sí, es calidad y sabes que por un lado no te vas a enfermar y que sí es lo que te están ofreciendo más o menos. Digo, todavía no llegamos al nivel de que exactamente lo que te están mostrando en la publicidad te lo vendan, Claro. precisamente por la falta de regulación, pero esa sería la idea. Y yo siempre voy a ser muy insistente en esta parte. Si yo quiero consumir cannabis, la forma en la que me deben otorgar el permiso para poder hacerlo no debería ser más difícil que cuando nos registramos para recibir la vacuna. Claro. El Porque gobierno aparte puede tampoco- regular las cosas que yo hago con otras personas, las cosas que pasan entre particulares o con otras instituciones, pero lo que yo hago con mi cuerpo y lo que yo voy a consumir es una libertad inalienable. Claro. No podemos El derecho al libre Libre desarrollo desarrollo de la de personalidad, que fue el criterio de jurisprudencia que liberó Y el la dere- Suprema también- Corte de Justicia, ¿no? Y también, insisto, el derecho humano a la salud. Hay quienes ven un lado beneficial. Y ahorita no tocamos un tema que a mí me médico. encanta, que es cómo afecta, o sea, toda la criminalización del cannabis, cómo afecta a la sociedad, porque no tenemos un sistema penitenciario que traiga una reinclusión social o reinserción social, no existe. Entonces, cuando tú agarras a alguien que tiene 10 gramos, 20 gramos y que no- y se les mete a un cerezo, un cerezo, pues lo mandas a la universidad, o sea, eso en vez de ayudar a que la sociedad mejore, lo único que hace es quitarle las oportunidades a alguien y 100%
seguro que si nada más vendía cannabis, cuando sale de ahí ya tiene un grupito para... ¿no? Sí, o estando ahí dentro prueban Aprenden muchísimas prueban cosas. otras No, y cosas. aprenden muchas técnicas. Que si nada más vendía cannabis, cuando sale Y de por ahí ejemplo, ya en base a esto, porque como sabes, nosotros, pues bueno, nosotros tenemos gran distribución y en muchas de las cosas que me han preguntado, que personalmente me preguntan es, ¿y si puedo poner un negocio ahí? ¿Y qué pasa si llegan y me cierran gran distribución? Sí en puedes, muchas de las cosas siempre y que me cuando, han preguntado, pues, que evidentemente, personalmente- cumplan los requisitos que debe cumplir todo negocio, ¿sí? Los requisitos fiscales, como darte de alta en Hacienda, que tengas cierto régimen, tu aviso de funcionamiento. esto es que des aviso de funcionamiento al ayuntamiento, al gobierno del estado, por el tema de pago de nóminas. Es más fácil si es a través de una franquicia, porque ellos ya tienen ahí como que el caminito y más Exacto. o menos a seguir, a que lo empieces a hacer por tu cuenta. ¿Por qué? Porque por tu cuenta tienes que competir primero por el tema del suministro y los Sí, claro. distribuidores, y segundo con toda la competencia que hay. Tienes que posicionar una marca, tienes Claro, que o sea, tener tu sí. propio departamento de marketing, tu Pero propia estás- logística, tu propia producción, tu propia... Estás compitiendo con farmacias a nivel nacional, entonces piénsalo de ese lado. Sí, Sí, pero, o sea, Sí, sí es lo pensamos, posible. sí lo pensamos. O sea, si es pero es- posible, sí, ha sí. sido No, complicado. es posible. Digo, porque sí, nosotros lo estamos totalmente. haciendo. Pero ha sido evidentemente. complicado, Zapado, porque Muchísimo. hace 3 o 4 años, o cuando empezó la regulación en 2021, yo vi muchísimas marcas lanzarse al mercado. Y no han sobrevivido Desaparecieron. precisamente porque pensaron que iba a ser muy sencillo, pero no lo es realmente. Hay que saber navegar con todas las banderas. Incluso Claro. las marcas que obtuvieron sus licencias en 2017, como bien comentas, dejaron de operar. Si uno busca, por ejemplo, semillas certificadas en SNIC, el Sistema Nacional de Identificación y Certificación de Semillas, Ujú. te aparecen, pero ya no están operando esas empresas. Lograron sus permisos, lograron su registro de semillas y desaparecieron porque no hubo cómo seguir. Porque lo más difícil de avanzando. todo es No lo hacerlo, ¿cómo se llama? Que sea, o sea, que sea legal y que económicamente también sea viable y que aparte pueda ser masificable, porque el tema, por ejemplo, con los suplementos de CBD es que realmente a veces son muy caros, Sí, porque no lo puedes llevar Pues al sí. siguiente nivel. sí. Otra preguntita. Bueno, ya hablamos sobre con los consumidores y sus derechos, hablamos sobre el futuro de la industria, pero ¿qué es lo que nos falta? Hablar de qué es lo Que sí se puede, que no se puede. que sí se puede, que no se puede. Ya hablamos de lo que sí se puede y lo que no se puede, de los derechos del consumidor y de cómo poner un negocio. Lo siguiente sería, ¿qué es lo que sigue en la industria? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en la industria? Pues Seguir dando. Sí, porque al final del día es un futuro muy incierto que pues nadie sabe. Probablemente juicios de competencia económica para poder acceder a créditos y poder financiar los emprendimientos y demás de una manera más sencilla y clara, pero principalmente voluntad política por parte de los legisladores locales, legisladores federales, que se tome en cuenta todo esto que ya se ha hecho. No somos un par de personas, somos No, miles. somos una industria. Somos miles a lo largo y ancho del Sí. país, así Somos como una estoy industria. yo como abogado canábico, tengo otros colegas en otras partes del país que precisamente están teniendo los mismos problemas. Estamos analizando la forma. Aparte y la eso vía no, de eso no colombianos. ayuda a la industria porque no hay criterio. Por ejemplo, yo te preguntaría a ti, ¿cómo sabes si un producto es legal, se puede vender, está regulado? ¿No? Hay mucho desconocimiento. Tanta gente me dice, no, pues yo compré este que no sé qué tiene, ni sé de dónde vino, Pero me lo vendieron y está más barato. pero me lo vendieron y está más barato. No sé qué concentración tiene, no sé nada, ¿no? Lo vi en el Insta y me lo recomendaron. Ajá, y ya. Y a lo mejor el siguiente lote no te va a salir igual porque como el mismo productor no sabe lo que hay dentro del frasco, pues Sí. no puede volver a hacer la misma producción igual. Sí, ¿no? exactamente. O sea, no tiene la trazabilidad. No hay trazabilidad. La dosificación y la documentación ni que se avale puede estandarizar que tampoco. efectivamente sea eso. Se necesitaría por lo menos un marco normativo similar al que tienen las cervezas artesanales. Ujú, que que- tenga, en el caso de nosotros es cronomatografía, análisis de Ujú. laboratorio, Ujú. Y que ya tengas tu fórmula fórmula. y tus procesos, tanto de producción como de almacenamiento e, insisto, de embalaje y distribución. Todas esas. Ese es el círculo complejo de la industria, no es nada más cultivar. E incluso a los que les tramitamos un permiso para uso lúdico siempre se los comento.
No creas que con una planta alcanza. Y si la última planta que cultivaste fue aquel frijolito en la primaria, no va a ser tan fácil. No, aparte las niñas son bien Sí, románticas ellas. sí, no les son son no niñas. dejan de ser plantas. Yo, al menos en la región donde vivimos nosotros, siempre les pregunto, ¿has cultivado chile habanero? El 98% dice que no, Ujú. ¿sí? Sí. Pero ese 2% que dijo, bueno, pues tienen los mismos problemas de plagas, de cochinilla, de araña roja, de botrytis y todo esto, ¿por qué no deja de ser una planta? Y Claro. ahí es donde empieza como que esa dicotomía con las personas. Sí, Sí, yo por ejemplo a mi abuelita yo le daba flores de cannabis en alcohol para sus dolores de reumáticos. Justo era lo que antes hacían. A mí también me Sí, pasaba. ¿y qué hacía? Yo separaba los cogollos pequeños más bonitos y es que se veía que tenían tricomas y eso se los sometíamos en alcohol. Ya luego los maceraba y con eso le dábamos masajes en sus huesitos cuando le dolía. y eso sigue siendo y seguirá siendo un remedio Esa era la receta súper de la abuela. eficiente. Sí, y es que El uso tópico. esa receta es históricamente conocida, porque precisamente los cannabinoides, que son esas moléculas, reaccionan con el alcohol, se emulsiona y permite que puedan tener ese efecto terapéutico y sanador en el cuerpo. Salvador, ¿tenemos preguntas por ahí? Sí, justo era lo que iba a ver ahí por ahí, Jenner. Tenemos algunas preguntas ahí que Llegamos nos hayan al hecho. momento de las preguntas y respuestas Perfecto, pues bueno, me las van a mandar ahí. para ir respondiendo. Sí, Oye, porque Ro, ya se dieron cuenta tú- que soy ciego. Preguntas que recuerden, más bien que normalmente me hacen es tiempos para obtener los permisos. Cuando es para consumo, Cuando es para consumo lúdico, tiempos es más o menos 10 meses, un año. Si son los de comercio y demás, lleva un poco más de tiempo, año y medio, 2. Porque, insisto, son juicios que tenemos que hacer contra las autoridades, es decir, contra el Estado, para que nos otorguen los permisos. sí, a veces también ahorita el Estado también a veces como que te dan como nos sucedió a nosotros, te dan un número de registro porque si no te dan el número de registro entonces tú te amparas y es peor porque entonces puedes hacer todo a la hora de que te ampares. Claro. Puedes trabajar con todos los cannabinoides, THC, con cualquier cannabinoide, ¿no? Y Sí. pues para ellos no es conveniente tener empresas trabajando con amparo, lo mejor sería tener pues la regulación Que ya tener la terminada, regulación. ¿no? O sea, Sí. si al final no es así como que tienen que inventar la sopa de ajo, simplemente es poner en vigor lo que ya sabemos que existe, ¿no? Exactamente. Pues esperemos que sí, sé que pronto tengamos una industria completamente regulada. Tampoco está pasando nada diferente de lo que pasó en otros Sí, países como Estados Unidos y, No. y Canadá y Colombia, que No. han sido años y décadas de trabajo, de investigación y de estandarización de sus procesos y de sus leyes, ¿no? Sí, Entonces, sí, México sí. está igual al final del día, ¿no? Sí, exactamente. Es cuestión De tiempo y de seguir. de voluntad, de Persistir, tener insistir. de tener iniciativa y estar insistiendo en estos temas porque no son fáciles, van a llevar todavía un par de años más. Yo no creo que se dé un caso como el de Estados Unidos, que sea por estados, por el tipo No. de sistema jurídico que tenemos. Y aquí va a ser federal, pero Va a ser federal. también estábamos limitados por el tema de la geopolítica, porque también Ajá. las políticas públicas de otros países influyen en nosotros. Y Sí. entonces Estados Unidos no tenía la regulación federal, Ujú. ¿no? Apenas se aprobó En hace- eso estaban, no estoy seguro si ya la aprobaron. Biden ya había sacado como, a lo mejor la están terminando de aprobar, pero ya habían sacado La iniciativa. la Vi iniciativa la y se iniciativa. estaba terminando de aprobar. Entonces eso, como quiera que sea, nos afecta aquí en México, porque ¿cómo México va a tener una industria de cannabis completamente regulada y Estados Unidos no? Si son nuestros vecinos comerciales, no, Claro. ¿cómo vamos a hacer Mira, primer ya están mundo por aquí primero? llegando las preguntas. Por ejemplo, nos comenta aquí Esther, gracias por estar aquí. Bueno, por la explicación, en caso de las exportaciones, ¿es posible declarar, hacer exportaciones de aquí? Exportación. ¿Es posible exportar ¿Exportaciones? cannabis? No, No, desde México no. ¿Por qué? porque no es materia prima certificada. Porque, uno, si la materia prima certificada, tampoco tendría yo las fracciones arancelarias, que son los claves o números que Ujú. se requieren en las aduanas para que puedan ingresar los productos. Entonces, si yo no tengo con esas claves, luego entonces no puedo exportar. Y también está el lado que comenta la compañera Gabriela, que es toda esta
la trazabilidad, los estándares de calidad que deben de cumplir tanto del estado que está produciendo para exportar como del otro estado que los está recibiendo. Ahora sí que depende también de los filtros fitosanitarios, el tipo de producto, el destinatario final, el uso que va a tener, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, transportar una tonelada de aguacates que transportar una tonelada de aceite de aguacate. Claro. Sí, lo mismo pasa con la cannabis. ¿Qué quieres hacer? 10 litros de destilado, quieres hacer, no sé, 100 kilos de hash, quieres hacer bubble hash, quieres tener simplemente las plantas, o a lo mejor requieres una tonelada de semillas para uso alimenticio. O seamos un poco más arriesgados, una tonelada de follaje y hojas que quiero utilizar para alimentar animales de granja, como puede ser gallinas o cerdos. O sea, pero es que imagínate nada más la logística interna de, o sea, la seguridad que tendría que tener un tráiler que va con cannabis por ahí, o sea. Sí, totalmente. O Y sea, más que nada por volumen, ¿no? O sea, depende mucho de la sustancia. En el caso del CBD todavía no se puede exportar porque no se produce en México. No tiene sentido, o sea, importar, producir, volver a exportar. Estamos haciendo como con la gasolina. Sacamos la gasolina aquí, la mandamos para allá, nos las hacen, el petróleo, Sí, nos lo hacen gasolina y luego nos vuelven a vender lo que ya. Más o menos así, ¿no? Como las maquilas de Levi's. Mandas el jean para allá, le ponen la etiqueta y luego nos lo venden 10 veces más caro. Sí. No se Sí, puede. claro. Sí, el detalle es que aquí el petróleo de México no nos sirve mucho para hacer gasolina. Bueno, sí. Y las marihuanas de México Son las mejores del mundo. Sí, depende de la zona donde se desarrollen, van a ser los usos que tienen. Por ejemplo, en la península yo le veo un uso más bien al cáñamo de fines agroindustriales. Y esa es la parte, o sea, no puedes exportar cannabis, pero tampoco puedes utilizar el cáñamo. No. Que no tiene nada psicotrópico, no tiene nada psicoactivo, pero- no tiene cannabinoides que puedan ser un problema para la salud. Sin embargo, tiene más de 300 usos industriales y se utiliza desde que se imprimió la primera Biblia, ¿no? La Biblia de Gutenberg se imprimió en Sí, papel de cáñamo. los españoles llegaron utilizando cuerdas de cáñamo. Las velas de los barcos. Sí. Ya, por eso Sí. ya no los vamos a querer. Por Sí, la- ¿qué dice la otra Aquí, pregunta? por ejemplo, en la otra pregunta dice, nos pregunta Mari, hola, buenas tardes. Me comentó el doctor Julio que por el momento no le interesa una distribución, que pues porque la línea de veterinarias necesita más permisos. Zagarpa o... Saber. pero no- Entonces, no sé, ¿no? ¿qué es lo que podría hacer ella o qué le recomendamos como para una próxima visita? O sea, cuando llegue con algún veterinario, pues sí, no tengo este permiso de Zagarpa porque pues no existe, ¿no? Es que Zagarpa, saber. No estoy muy relacionado con los temas de Es muy veterinarios ambiguo. de veterinaria y zootecnia. Porque, pues, es que no sé qué tipo de tratamientos le dan a los animalitos. Digo, es que sí, justo también tenemos, bueno, ahí. Los animales tienen sistema endocannabinoide, se le da Efectivamente. tratamiento sublingual igual. Sí, Pero sí. todavía ahí Psicofepris Está atorado. tiene Ajá. su lapsus mensu, esta gente está más perdidos todavía. Exacto, Entonces, ¿no? O sea, no es que no existe, o sea, no es que no quieras darte un permiso, simplemente no existe algún permiso para poder ser, es que, pues bueno, te amparas con esto, Sí, ¿no? es que Ajá, pues esto, como tú me diste en el SAT, como el SAT, que es el sistema de Administración tributaria, Ajá. te da permiso para poder desarrollar una actividad económica en este sentido con lo que es el CBD. Se supone que con ese permiso ya tú tienes suficiente como para Claro. comercializar. Los demás permisos, pues los tienen que desarrollar las instituciones. Y justo eso, ¿no? Yo, porque, por ejemplo, digo, aquí la ventaja es que tú, bueno, al menos en nuestra empresa, lo que hace es que, pues, nosotros somos la fábrica, no somos una comercializadora. Porque justo en las comercializadoras, ¿qué pasa? Que, pues, al final ya no sabes ni quién lo trajo, dónde llegó y todo eso, ¿no? Solo Claro. un paquete. Entonces, Y nosotros cuidamos mucho precisamente todo el tema de la trazabilidad, porque pues es lo que está haciendo la diferencia. O sea, tener un producto que tenga trazabilidad, que tenga estandarización, es lo que necesita la industria, definitivamente. Sí, totalmente. Como consumidor es un derecho que debes de tener. Que estés comprando, que estés recibiendo realmente lo que te ofrecieron y lo que estás... Y que haya un documento que lo
Que lo avale, claro. Sí, Para eso exactamente. están los análisis elaborados. Por ahí Sí. tenemos algunas otras dudas, Gener. De igual manera, si ustedes quieren preguntar alguna. ¿Se pueden declarar? Ya. No puedes exportar. Es interesante porque, por Lo ejemplo, único- para el tema de las semillas, el arancel existe para importar Sí. semillas. Entonces, si el arancel existe y se importaran las semillas, pues se podría producir materia prima aquí certificada, ¿no? Entonces, lo único que tenemos realmente es un tema de voluntad política, punto. Ya no hay nada que más de que hablar. Sí, porque Porque las regulaciones existen. aunque nos vayamos a amparos, sinceramente lo que estoy viendo es ahorita yéndonos a litigios interminables porque el juez de distrito pues, no puede hacer las funciones del poder legislativo y emitir unos lineamientos. Y la COFEPRIS tampoco lo hizo a través de sus reglamentos y modificaciones internas que hace, ni mucho menos le hizo la ley el secretario general de salud. Entonces, insisto, ¿podemos seguir empujándolo a través del litigio? Sí, en definitiva, y también con el activismo e ir y decir a los diputados y senadores, pero hasta que no se apruebe y se salga en el diario oficial una ley que regule todo esto, vamos a seguir con los altibajos y todos los problemas que se han estado presentando y sobre todo con ese sesgo, digamos así, que establece la prohibición al no permitirnos investigar, conocer, analizar. Sí, porque no te beneficias. Claro, algunas universidades lo están haciendo, los agrónomos de Chapingo, abogados del Ellos siempre han sido Sí, de ambas semanas. sí, es que Porque- insisto, nuestro país tiene... Pero 100 realmente si te vas a la historia, como Mechula, el doctor Rafael Mechula, que fue el que descubrió Sí, los el que descubrió los cannabinoides, ¿cómo lo cannabinoides. hizo? Estaba ilegal todo su proceso. Todo. O sea, no había, un amigo de gobierno le dio los cannabinoides, la planta, la materia prima, que ya se lo habían quitado a un dealer allá en Israel. Y con eso fue que hicieron los análisis. Cuando fueron a presentar la investigación, pues todo era ilegal. Sí. Entonces, sí. así fue como empezó esto. Sí, ese ha sido el problema. Digo, algunas universidades, insisto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM está trabajando este tema. Hay varios doctores por ahí, está el doctor Imer y el doctor Abad Sánchez, que son los que han escrito, coordinado y trabajado varios libros de este tema. Sé que de Chapingo ya lo están haciendo. Hay algunas asociaciones civiles a nivel nacional que están buscando En Oaxaca y así, que es profesionalizar, donde sí. estamos Incluso avanzados. yo, por ejemplo, fui parte del curso de la industria del cannabis del Instituto RIA, de sexta generación. Ahí estuve con ellos y también participé con un despacho. Digo, hay varios actores a nivel nacional que están propugnando y tratando de que se avance a través de esto, desde sus trincheras, todo. O sea, yo, por ejemplo, lo hago desde el lado de lo jurídico. Tengo amigos que hablan acerca del cultivo, del autocultivo, de las asociaciones. Aquí estamos nosotros. Todo puede ser canábico, o sea, todo puede ser canábico si te lo propones. Sí, hasta el turismo puede ser canábico si te lo propones. La comida, la La ropa, comida, claro. la ropa, sustancia. los textiles. A mí en lo personal es el área que me llama mucho la atención, lo que viene El siendo uso industrial. el uso industrial, la agroindustria, lo que viene siendo el desarrollo de concreto y materiales de construcción que sean derivados de este tipo de planta, precisamente por los beneficios que tiene. Sí, y eso es lo que a mí me gustaría que se empiece a analizar, es lo que estamos tratando de ahí de gestionar con institutos, con investigaciones, pero siempre está ese riesgo. ¿Qué vamos a hacer cuando venga la policía? Bueno, pues sacar los permisos. Claro. Y si no lo entienden, que la justicia federal nos ampare y a ver cómo lo hacemos. Sí, pues luego no lo entienden. Aunque Sí, tengas- exacto. Sí, sí, y es que ese es precisamente el meollo del asunto. El delito contra la salud consta de 3 elementos. El primero es una conducta que puede ser poseer, cultivar, cosechar, transportar, suministrar aún gratuitamente, comercializar en sus dos connotaciones, tanto de compra como de venta. ¿Sí? Ese vendría siendo el primer elemento. Que esa conducta que estés realizando, la estés realizando con algún narcótico o estupefaciente. La Ley General de Salud tiene una lista ahí larguísima, donde te aparece, por ejemplo, el fentanilo, las benzodiazepinas, los hongos, la lisérgida y todo lo demás. Bueno, entre esa categoría, ahí está igual la materia vegetal de la cannabis, y que precisamente esta acción que estés realizando con esta planta o narcótico estupefaciente,
lo haga sin un permiso de la autoridad sanitaria. Sí, o sea, todavía sigue siendo Este es un razonamiento. ambiguo todo el tema. Este es Y un pues sí, razonamiento que el exactamente. policía de ese municipio, que no puedes pronunciar, no sabe. Y sí, Entonces- y te va a decir, no entender, vas para allá y luego... No, ya a mí no me vas a cuentear, ¿no? Vamos para allá. Por eso, joven, por eso. Joven. Póngale los candados. Y pues bueno, Por eso, aquí vamos a hacer ya pues nuestra última pregunta. Por aquí nos pregunta Arturo Torres desde Ocosingo, Chiapas. Gracias por estar aquí. Bello Cocingo, me gustan sus pirámides, es chiquitito, pero conozco. Excelente, pues bueno, nos pregunta si puede hacer publicidad por radio o algún periódico, algo en general. Sí. Sí, Ujú. sí. El detalle es que, insisto, estás hablando de suplementos alimenticios que contienen CBD. No tienes ningún problema. De hecho, nosotros aparecimos en la revista Selecciones como marca Ujú. y tuvimos que, y siempre pasamos por una revisión legal de lo que se va a decir o no se va a decir, porque ellos se rigen precisamente por los lineamientos que tiene Cofepris para temas de suplementos Sí. en temas de, Sí. de riesgo contra la salud, ¿no? Entonces, Sí. pues la publicidad no es un tema. De hecho, hemos avanzado en esa materia, sí hemos avanzado, porque Sí. es una Sí. materia que es privada, porque la que rige la publicidad, sobre todo el marketing digital, pues es Meta, ¿no? La empresa de Meta, que es la que regula Facebook, WhatsApp y todo ese tipo de cosas, y ellos desde el octubre del año pasado permiten que sea publicidad para CBD pagada, ¿no? Solamente para educar, o sea, informar. No Solo para vender, informativo. solamente de manera informativa, pero ya se puede. O sea, ahí sí hicimos un gran avance. De hecho, para mí, eso es un antes y un después en tema de masificar. ¿Por qué? Porque tienes Sí. la capacidad de poder hablar libremente del asunto sin que te veten en internet. Por lo menos de CBD. Sí, claro. Sí. THC todavía no se puede, pero sí, definitivamente hay un avance enorme en ese punto, porque al principio, cuando empezamos a construir el negocio, lo hacíamos a puro, o sea, platicar. Sí, puro boca en boca, ¿no? De boca en boca, pura red Red de de mercado. personas, sí. Y ya una vez que tú tienes la oportunidad también de sacar campañas que puedan ser masificables, eso cambia totalmente. No es lo mismo que tú puedas llegar a 100 personas en un día, a que puedes llegar a 10.000 personas en un día. Y eso Totalmente. solamente te lo limita tu presupuesto, ¿no? Sí, Sí, totalmente. de hecho. The sky is the limit. Y pues bueno, de verdad, pues les agradezco Pero hay muchísimo límite. por haber estado aquí esta noche. Digo, tristemente no tenemos que irnos, terminar esto, pero de verdad, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado esta noche. Y pues bueno, yo nada más quiero recordarles que pronto saldrán nuevos productos. Ya Gaby nos prometió algo, pero ya está trabajando. Cuéntanos un poquito de lo que se viene, Gaby. Pues ahorita lo que vamos a sacar es el complemento de la Happy Face Day, que es la Happy Face Night. O sea, tenemos una crema de día que tiene factor de protección solar, tiene CBDA, ¿no? Contiene manteca de karité y tiene ácido hialurónico. Y esa es la de día, ¿no? La que, Claro, ahora la vamos a que sacar hoy la por de hoy noche, tenemos. La de noche, que contiene retinol y lavanda. O sea, es como un tema más relajante. Yo la verdad no entiendo todo este tema de cómo en la mañana, una crema para la mañana, otra para la tarde, una para la noche. Bueno, Yo son realmente secretos de la digo, eterna juventud, hay que entenderlo para mantenerse pues sí. joven y fresco. Y pues bueno, también recordarles de las Happy Weekend. Las Tema muy vacaciones, importante. yo insisto, quiero vacaciones para todos, así que yo voy a seguir insistiendo aquí hasta que lleguemos al hotel. Tenemos las vacaciones de diciembre, el Happy Weekend de diciembre, que van a ser en el Occidental Xcaret, el hotel del 5 al 8 de diciembre. Recuerden que solamente necesitan comercializar 15 membresías Luxury para ganarse estas vacaciones en un hotel todo incluido y poder convivir con su comunidad de Happy Life felizmente. Así que Yo les Tienen 5 recomiendo meses que para vendan antes del 15, ¿verdad? Antes del 15 de septiembre sus membresías porque hay una sorpresa muy buena. la fiesta de Cocobongo. Es que es la mejor que van a... De verdad, las vacaciones valen la pena, pero Cocobongo también. No, y aparte vamos a estar al lado del Parque Xcaret, vamos a tener acceso al parque. Eso no tiene precio, o sea, tener... Es una el hotelazo. experiencia totalmente increíble, de verdad, y diferente y bien merecido, porque al final del día es gracias a todos el esfuerzo que están haciendo ustedes y es por eso que se puede llevar a cabo todo esto y pues gracias a ustedes es que, bueno, su esfuerzo, dedicación es lo que va a hacer que los lleve Pero directamente aparte, al hotel. después de todo, yo creo que a título personal te debe haber pasado lo mismo la vez pasada que fuimos al hotel. ¿Qué satisfacción siente uno? Sí, claro. Personalmente, cuando te
comprometes con tu tiempo en dar resultados para ti mismo. Sí, Entonces, y eso es esto, las vacaciones son eso, cuando estés en el hotel y veas que pues que lo lograste, eso es mucho más, no sé, sabroso, ¿no? En la vida, lograr las cosas, saber que lo que te propones lo puedes materializar. Y eso es lo que queremos transmitir, o sea, que sí se puede y que cuando lo materialicen van a sentir una seguridad enorme, porque si venden 15, luego van a vender 20, o sea, va a ser así, ¿no? Eso es como andar en bicicleta, cuando aprendes las cosas no se te olvidan nunca. Y justo todos esos temas, pues también vamos a tener un podcast muy interesante el día 26 con un especialista. La verdad es que es una conversación del bienestar y vamos a tocar ciertos temas de suma importancia que han estado... Una psicóloga. Exactamente, es una psicóloga que nos va a apoyar con todo el tema de, pues, cómo es el estrés, la ansiedad, depresión, todo esto que al final del día, pues, nos puede tener como... Pues no con esa seguridad para poder salir, expresar al mundo lo que sientes y todo, porque es algo que... Ahorita estamos viviendo con mucho estrés, ¿no? Exacto. Entonces, definitivamente eso hace que el cuerpo somatice. Tú también tuviste de pronto episodios de estrés en la pandemia, ¿no? Sí. Que me hiciste una historia de eso. Sí. Hace que el cuerpo somatice y a veces pensamos que el insomnio es una enfermedad. Lamento informarles y decirles que los trastornos del sueño no son un padecimiento en sí, sino son como el reflejo de algo más profundo. Es un síntoma de algo más profundo que tienes. O sea, de que no estás llevando tu organismo al estado de homeostasis que debe tener. Pero bueno, para eso tenemos el CBD y los cannabinoides. Pues sí, hasta aquí llegamos esta noche. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gaby, gracias por estar acompañarnos. Gracias, ¿no? gracias. Y pues esperemos de pronto verlos de nuevo, hacer una segunda parte aquí con Rodrigo, porque hay muchos temas más interesantes que también podríamos Y tocar. podemos hablar de temas mucho más... Nos vamos todo aquí, Definitivo. una serie hacemos, Invitación. ¿no? Espero que se hayan divertido y hayan disfrutado toda la información. Y aprendimos mucho porque realmente sabes mucho. Efectivamente. Es una meca del conocimiento, así que tenemos que aprovechar eso. Gracias. Realmente. Y pues bueno, muchísimas gracias, excelente noche y que tengan excelente día. Los Gracias. queremos, familia, sean Bye. felices en sus casitas. Happy Life está aquí para ustedes.